14 de junio se van a cumplir 25 años del fallecimiento de Borges, y quería preguntarte cómo vivís esta sensación de orfandad, de un referente clave literario, sí. ¿no? Tanto vos como lo percibís en el ambiente, sobre todo en Argentina. Bueno, en un punto también es un cierto alivio, ¿no? No porque uno haya esperado, desde luego, la muerte de Borges. Aunque la idea de la muerte de Borges en el sentido más metafórico, yo siempre recuerdo que Gombrowicz, el escritor polaco, que vivió muchos años en Buenos Aires, cuando fueron a despedirlo, fue un momento un poco melancólico, pues sabían que él había estado 25 años, había hecho muchos amigos, fueron a despedirlo al puerto de Buenos Aires, y la situación era un poco triste, y eran muchos jóvenes además. Entonces cuando el barco soltó amarras y empezó a alejarse, Gombrowicz, era el año 61, ¿no? Gombrowicz gritó: maten a Borges, ¿no? Le gritó a los jóvenes escritores. Entonces todos teníamos con Borges una relación de fascinación y también de distancia, en el sentido de, bueno, es un tipo de escritura que pone un estándar altísimo, y eso está siempre muy bueno. Y, digamos, los descuidos empiezan a ser elementos que hay que cuidar, a los que hay que estar atentos, porque Borges ponía ahí mucho cuidado. Pero también hay algo que Borges practicaba con mucho talento, que consistía en... Borges pensaba que había una manera sola de hacer literatura, ¿no? Entonces él era capaz de despreciar a Proust, o de decir que no le interesaba Thomas Mann, o que no le interesaba Joyce, porque tenía una idea muy clara de cómo tenían que ser esos textos más bien breves, con criterios muy formales, muy claros, y que a él eso le produjo un resultado extraordinario, pero no era necesario que uno también adoptara ese tipo de posiciones, como en algunos casos sucede. Algunos empiezan a repetir también las mismas cosas que Borges decía, que muchas veces las decía ironizando. Entonces, dicho esto, me parece que fue un milagro para la literatura argentina y para la literatura de América Latina la existencia de un escritor como Borges. Hemos agradecido siempre la presencia de un escritor para quien la literatura estaba en el centro, ¿no es cierto? Es decir, que también a todos nos dio confianza respecto a una relación con la literatura que fue una relación intensa como la que tuvo él. Por otro lado, Borges acompañó la literatura de América Latina y la literatura argentina durante 70 años, ¿no? Estuvo produciendo literatura de los años 20 hasta finales del siglo XX, ¿no? Entonces también fue una presencia continua. De modo que todos esos elementos creo que todavía se están elaborando, yo te diría. No tendría yo una respuesta explícita o directa a lo que preguntaba, ¿no? que es la pregunta que en el fondo está en el aire. La otra pregunta es sobre la herencia. ¿Cuál es la herencia de Borges, ¿no? Y me parece que la herencia pasa un poco por esto que decimos, ¿no? La dedicación a la literatura, el rigor, y otra cosa que yo creo que es muy auspiciosa y que Borges también es un ejemplo, en el sentido de que Borges, que llegó a la Argentina en 1921, a Buenos Aires en 1921, y no salió de la Argentina y de Buenos Aires, diría yo, hasta 1960 y pico, pudo construir esa obra complejísima en Buenos Aires, con las librerías de Buenos Aires, consiguiendo los libros en las librerías que en aquel momento abundaban en la ciudad, lo cual vuelve a llevarnos a lo que decíamos hace un rato, hablando de la crisis o de las crisis, que hay que construir la cultura con lo que uno tiene. No hay que estar siempre imaginando qué bueno sería que uno estuviera viviendo en otra cultura o en otro lugar, sino que Borges construyó esa obra tan compleja arreglándoselas con lo que había en Buenos Aires, en las librerías de Buenos Aires, en las bibliotecas de Buenos Aires, en las conversaciones con los amigos en Buenos Aires, ¿no? Eso también me parece una gran lección de Borges. Quiero decirte, durante 40 años no fue nunca a París, ni fue nunca a Londres, ni fue nunca a Nueva York. Desde luego que esto no es una recomendación, no es que uno no tenga que conocer otros lugares, sino que se prueba que muchas veces es posible construir a partir de su propia situación una obra con la cualidad y la calidad de la de Borges, ¿no?